¿Frente a qué estamos en esta segmentación de tarifas que finalmente llegó el día D para el gobierno? Porque ¿te acordás de la sintonía fina en la época de Julio Devido? Que se quiso hacer esto hace más de 15 años. Bueno, finalmente llegó el día. ¿Cómo lo evaluás? Y es una situación compleja porque en el medio de esa decisión política hay gente, ¿estamos de acuerdo? Con lo cual habría que tratar de buscar, y a veces es difícil. Pasa lo mismo en materia tributaria. Uno a veces quiere hacer un buen impuesto y muchas veces termina siendo difícil implementarlo y después hay que ir corrigiendo la decisión que uno tomó. O sea, no va a ser solo implementar, después seguramente va a tener La que gente ver hace realmente malabares para ver cómo va a pagar estos impuestos, después cómo va a cuidar su economía familiar. Dijiste algo que es para nosotros pecado tributario. Porque es verdad, o sea, hoy tenés el médico, el abogado y el contador. El contador es algo que no te lo puedes quitar de encima porque todo el mundo lo necesita, porque hay que ordenar un poco las cuentas, porque finalmente te das cuenta uno no quiere evadir ni nada y la gente está apta para pagar, pero cada vez pagás más impuestos que los desconoces que alguien te los tiene que explicar. No sé si vos estás de acuerdo con eso. Estoy totalmente de acuerdo. Aún el régimen de monotributo es un régimen que tiene una complejidad. O sea, cuando uno habla en materia tributaria tiene complejidades, tal vez para nosotros que nos apasiona todo, no representa una mayor dificultad, pero sí, para la gente está en la calle, o sea, claramente es complejo la materia impositiva y principalmente en Argentina. Vos sabés que uno de los debates que tenemos acá con el tema de la segmentación en cuanto al agua, la discusión es cómo se va a tomar aquel que tiene o está en condiciones de pagar el servicio pleno y los que no, mirando la evaluación fiscal de la propiedad. ¿Esto puede generar inequidades teniendo en cuenta esto, la evaluación fiscal de dónde está la propiedad? Sí, claramente uno trata, cuando uno hace o se diseñan las políticas así públicas, siempre pueden verse personas perjudicadas porque no se pueden contemplar el 100% de los casos. Ahí tal vez lo que habría que pensar es también qué se pudiese hacer desde el lado de la dirigencia política para tratar de evitar la parte de lo que sería el corte o la reducción de gastos. Y a veces lo que uno piensa es si en definitiva Argentina promoviese la inversión, muy probablemente, o si se generaba mayor valor, tal vez pudiésemos pensar en otras alternativas. A veces lo que es difícil es en Argentina pensar en nuevas inversiones cuando la presión tributaria está siendo alta. Tampoco hay una situación de que se piense que eso va a bajar, con lo cual a veces cuando uno piensa, uno dice, bueno... Y ¿sabés qué? También otra cosa, los casos particulares, que muchas veces las grandes empresas, en el caso de AISA, de Naturgy o Gas del Estado, lo que quieras llamar, o bueno, Metrogas, Luz, etcétera, etcétera, hay casos que son muy particulares, que no todo el mundo aplica. A ver, hay gente mayor, me refiero a este grupo que ha quedado quizás fuera del sistema, que no puede seguir manteniendo su propiedad, que no la puede vender, que cobra una jubilación X, pero claro, le vienen todos los servicios acorde, por ejemplo, al tamaño de casa donde vive. A lo mejor esta gente no puede vender su casa. Me refiero a que son casos particulares. ¿Cómo hace esta persona con ese caso particular para que sea examinado y sea atendido? Porque no hay que dejar tampoco a esa gente afuera. A ver, me parece que también hay que emplear un método para escuchar a cada una de las personas que necesita, evidentemente, solucionar su problema. Porque pasa, lo conocemos todos, esos sistemas. Creo yo, no sé si ustedes conocen a alguien, pero hay gente que tiene casas grandes o chicas, no la pudo vender, se quedó sin laburo, la pandemia se la llevó puesta y no sabe qué hacer. Tiene para estas tarifas y su ingreso no es acorde a lo que están cobrándole. Totalmente, Robertito, coincido. Ahí lo que hay que generar es tal vez canales para que sean analizados esos casos puntualmente y brindarle una solución de manera rápida. O sea, y ahí haciendo una analogía entre lo que es la reducción de este subsidio y a veces lo que es la aplicación de gravámenes, muchas veces pasa de que cuando se incrementa un impuesto o cambia la situación de la persona, alguien que venía trabajando y pasa a ser jubilado, tal vez no está en condiciones de asumir el 100% de la carga tributaria. Y muchas veces sucede de que eso demanda costos por contratar a profesionales que a veces también los limita un poco a la gente a salir de esa situación comprometida desde un punto de vista llamado patrimonial. Claro. Guillermo, y en este contexto, cuando ya en noviembre empieza un proceso de quita de subsidios al agua, a ver, para marzo del año que viene, salvo el que pida tarifa social para el agua, el resto va a pagar la tarifa plena. En agua eso está claro. Pero en luz y gas va a tener variables de acuerdo al tipo de consumo.
Digo, ¿cómo va a estar preparado pensando el 2023 si es que el gobierno quiere reorganizar las tarifas y gastar menos en subsidios? ¿Cómo va a ser el proceso del 2023? Porque el gobierno dice, vamos a ahorrar unos 500.000 millones de pesos en este anuncio y esto se va a ver impactado en la inflación del año próximo. ¿Será posible esto? Sí, o sea, esta situación, la verdad, a quien esté no le va a resultar sencilla y ahí nuevamente hay gente en el medio. Por eso a veces pienso de que las alternativas tendrían que venir por otro lado, pensar muchas veces en decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para que dentro de la región Argentina sea interesante para que vengan capitales? Me parece que eso debería ser el norte, no importa de qué partido político, sino que la dirigencia política de manera amplia tendría que pensar en ese sentido. Y cuando uno habla de inversiones, habla de generación de valor, lo que automáticamente sucede es que se aumenta la recaudación. Entonces, si uno promueve actividades, en definitiva se genera valor y siempre los impuestos se aplican sobre la generación de valor, indistintamente cuál sea el impuesto que se está aplicando. ¿Lo ves posible después de la reunión de masa con la mesa de enlace, con los empresarios, con el campo y demás? ¿Lo ves posible esto? ¿Se puede vislumbrar un 2022 finalizando con inversiones que llegan al país y con una perspectiva superior, que no es muy difícil, al 2022 para el 2023? Mira, Robertito, ahí lo que entiendo es que esto tendría que trascender a las personas, tendría que ser algo de la dirigencia política de manera amplia. O sea, pensar tanto en oficialismo como oposición y trazar un plan a largo plazo. O sea, con medidas cortas e inmediatas me parece que no es la solución. Con lo cual ahí entiendo que lo recomendable sería una política a largo plazo y que trascienda esta administración, la que viene y la que viene. Perfecto, muy bien. Gracias, Guillermo. Gracias.